yo no sé, ese día estaba en la Modelo El Diablo, yo repito, ese día no fue difícil, o sea, fue... Uno vio los enfrentamientos a bala y sabía que era distinto y uno solo se atrincheraba y esperaba, no podíamos hacer nada más. Pero lo que se vio ese día fue todo oscuro, todo el mundo por fuera. Gritos, sirenas. No, eso fue... Pienso que no, eso es sin luz, por ahí se ven unas luces tenues así. Veía pasar una gente, sí, quién era, internos, para dónde iban. Recibiendo pedradas, recibiendo golpes por todo lado, uno no sabía dónde caían las cosas, los compañeros, muy valientes. ¿Qué palabras escuchaban? No, cójanlos, bueno, no, atraparnos, o sea, el tema era atrapar la guardia y matarla. Y buscar el roto para irse, esa fue la mentalidad de ellos. Abrimos la puerta del otro lado del infierno. ¿Qué tal todos? Bienvenidos una vez más a esto que se llama Zona Paranormal. Hoy con unas llaves especiales y vamos a abrir rejas que tienen que ver precisamente con centros penitenciarios, con cárceles y con un montón de cosas que está relacionado precisamente cuando uno pierde la libertad. Señor Palencia, ¿cómo vamos? ¿Qué tal todo? Muy bien, Raúl. Y pues bueno, voy a tocar un tema muy interesante y sobre todo, más que un tema, sobre esos lugares en los que sin duda muchas personas pagan los delitos, pagan por los errores que han cometido, donde se habla de muerte, de violaciones, de crímenes. Entonces, muy expectante para este capítulo de Zona Paranormal. ¿Usted se ha imaginado, Pale, estar privado de la libertad? Yo lo he pensado, o sea, ¿cómo sería esa sensación de pronto el estar justamente en una cárcel, encerrado, pagando por un crimen, si es inocente o no? Pero obviamente ya más allá de tener esa realidad, no. Hoy con un invitado muy especial, un amigo de la casa, él, que sin duda alguna hace parte también de este escenario y que lo hemos invitado a Zona Paranormal. Óscar Roballo, presidente del Sindicato de Trabajadores del IMPEC, y le damos la más cordial de las bienvenidas. Le digo, Óscar, hay que manejar la diplomacia, pero es un amigo más. Óscar, ¿qué tal? Gracias, Raúl, gracias, Palencia, por la invitación que nos hacen para charlar de cárceles. Las cárceles han sido un tabú en el mundo. Nosotros siempre hemos dicho que eso es otro país y el reflejo de lo que se vive en la sociedad. Sí, las cárceles son un pequeño Colombia y son una pequeña porción de todos los países, de acuerdo a cómo son las cárceles, las condiciones socioeconómicas de las personas, son ambientes muy hostiles para trabajar. Y yo le pregunto a Óscar, ¿cómo es pasar un día en la Modelo? Bueno, yo he tenido varias oportunidades, varias etapas de la vida y de la trayectoria de esta cárcel Modelo. Tuve la oportunidad de ser auxiliar bachiller en 1999, donde el conflicto armado se vivía dentro de la cárcel. Entonces un sector era de paramilitares y el otro era de guerrilleros, y había un pabellón de alta liderado por los altos capos, donde el control interno de la cárcel lo tenían ellos, y había armamento, habían sitios donde secuestraban los internos ahí mismo, no sabían cuántos internos habían, no habían controles. ¿Sí? ¿Eso era ahí? Sí, claro, eso era como las películas que uno ve así, esas Carandiru y esas películas así, se mantenía adentro. Nosotros teníamos una vigilancia perimetral. Yo llegué allá a los 16 años para prestar mi servicio militar. Pues nosotros veíamos muertos a diarios en la Modelo, ¿sí? Ajustes de cuentas, los violadores que entraban antes, pues, y obviamente el Estado hacía caso omiso a estas situaciones porque no había cómo, porque el control los tenían los internos allá. Es un panorama que se ve también mucho más allá de la hostilidad que siempre se ve en una cárcel. No, total, y en el tiempo del conflicto armado era tremendo porque tuve la oportunidad de ver unas guerras internas dándose bala adentro entre los paramilitares y los sociales, haciendo batallones de fusilamiento. Estuve secuestrado también cuando fue a auxiliar un día. ¿Cómo fue eso? Pues nos secuestraron, nos metieron en una celda todo el día, dejaron la visita y al otro día nos entregaron. ¿Sabes? Fue como en el 99 más o menos, cuando fue a auxiliar bachiller. Estuvieron allá retenidos un tiempo adentro y todo esto genera malas energías. Las cárceles son un nutriente de malas energías. Malas energías, bien lo dice Total, Óscar. Y nosotros desempolvando esos archivos encontramos que obviamente
las torturas, los asesinatos tras las rejas y los horrores que se vivieron en la Modelo, bien lo dice Oscar, que se encontraron internos que eran secuestrados. ¿Cómo era eso? No, pues en las investigaciones de la fiscalía, lo que uno más o menos veía, porque pues obviamente uno podía subir por allá a sus pisos, bajaban las familias denunciando las que hacían, que tenían los internos allá secuestrados, que no los podían ver los días de la visita. O sea, secuestrados dentro de la cárcel, Sí, algo eso, sí, para estamos ver. hablando del 2000 para atrás. Sí, claro. Entonces sí, eso sabía, y eso es lo que la fiscalía y todo ese tipo de temas, y pues obviamente uno lo veía, lo escuchaba, uno estaba en ese entorno joven, y uno pues también decía, o muchas veces entrábamos a hacer los operativos o los procedimientos de conteo y salían esas personas que sabía uno que estaban en unas situaciones deplorables. Uno los podía ver pálidos y todo eso. ¿Y usted qué está haciendo? Le preguntaban mis superiores de la época. No acá, tranquilo. Pero uno sabía que estaban en los túneles dentro de las celdas, y es unos sitios donde era muy difícil. O sea, ahorita ya que pasó este tiempo es difícil pasar una revista, pues pasar por allá, porque entre las celdas hay unos espacios donde eran como las cajas negras, y ahí eso se utilizó para alojar internos, ¿no? Entonces los que no tenían dinero, los que tenían secuestrados, por allá los metían de castigo, los que se portaban mal, los que metían vicio, bazuco y esas cosas dentro de los patios, los metían allá a esos calabozos. Eran los calabozos de los presos. Eso para nadie es un secreto, que ahí estuvo la muerte, estuvo la maldad, y eso se refleja, se debe exteriorizar. De hecho, a pesar de que hay muchas iglesias, muchas cosas, como que se revuelca eso después del día. En el día hay muchas actividades religiosas, y en la noche pues las cárceles son otras, ¿no? Entonces ya la gente está encerrada, no hay tanto bullicio, y se empiezan a sentir más las malas energías, porque Sí, los que estamos pesado, despiertos somos todo. nosotros. Eso ya va más allá de la hostilidad, Raúl. Total. No, Venga, es otro mundo, es otro mundo. hay unos datos y en conversaciones de compañeros en medio de todas estas actividades en el ingreso a estas cárceles para trabajos periodísticos, encontrábamos que muchos, tabú, falso, verdadero, los mentirán, Oscar. El tema de escupir, de la sangre, del SIDA, de que heces fecales les tiran a los guardias en medio de sus actividades. Falso, No, o sea, eso verdadero. es tremendo, o sea, una cosa loca. Nosotros tenemos la labor más, pienso que más difícil de la función pública, porque pues obviamente la sociedad quiere meter a esta gente allá en bodegas humanas y que nadie más tenga que entenderlos, aislados, y somos nosotros los que tenemos que atender sus cosas. ¿Qué pasa? Por lo menos los internos han tenido las costumbres, primero como para salvaguardar, si tienen algo prohibido y uno ya los va a requisar, pues se untan de heces fecales o se las tiran a uno. Eso es un hábito, una costumbre de internos muy problema, ¿sí? Para cuidar, digamos, algo que tengan o que no se quieran requisar, o de pronto en desquite. Lo de la sangre, sí, aquí hay compañeros que han sido inyectados con jeringas que tienen sangre de internos VIH positivo, y han tenido que hacer todo el proceso de sanitario para ver si se contagió o no, o es una manipulación de ellos también. Cuando vamos a requisar, ellos se cubren y tienen algo prohibido, eso fijo, o se untan o se empiezan a cortar. Es mucha costumbre que internos bien problemáticos, más que todo son los bien problemáticos. Para ellos cualquier porción de droga, cualquier cigarrillo, cualquier celular es un tesoro, y, claro. y se tasajean, decimos nosotros, quedan así como los pescados. Sí, claro. Antes de Semana Santa, sí. Entonces sí, claro, y untan de sangre y esas cosas. No, eso es violencia en contra de nosotros, toda la que quieran. Una situación así parecía a lo que nos hablaba ahorita, que haya vivido justamente en carne propia. Lo más tétrico para mí fue lo del 21 de marzo en la Modelo. Fue el amotinamiento, los 22 años que llevo de servicio ha sido el amotinamiento más grande. Obviamente en el 99 yo vi una toma, como un enfrentamiento armado entre dos grupos en la cárcel Modelo, que lo vivimos, sacamos muertos, sacamos heridos, estuvimos toda esa noche de servicio sacando muertos. Fue tétrico, pero el terror más grande para mí fue el día del 21 de marzo. Sí, porque pues obviamente uno, en las condiciones del enfrentamiento, uno estaba casi afuera. Fue interno, pero ese día salieron todos los internos de la Modelo a buscar una fuga y a buscar al guardián que se dejara coger para matarlo, porque un auxiliar que lo cogieron le metieron como 57 puñaladas al muchacho. Al otro muchacho lo incendiaron en la garita, y fue un nivel de violencia muy bravo. Entonces se salieron casi todos los internos de los patios. Y eso fue en la noche. Eso fue el 21 de marzo.
Yo estaba en mi casa y me demoré 8 minutos en llegar a la cárcel y pues entramos nosotros, era un amotinamiento y cuando vimos los internos por fuera, por la parte semi-externa, corriendo, habían prendido un camión, se salieron y el nivel de violencia fue muy fuerte cuando nosotros llegamos a una parte donde como 2 ejércitos, como tal, lo que muestran los videos de semana, un enfrentamiento entre casi 2.000 internos contra 30 guardianes tratando de meterlos al patio, pocos gases, poca situación y en la noche pues la incertidumbre fue muy fuerte, todo el fin de semana fue muy fuerte porque no habían rejas, podían salirse, pero pues... ¿Y Oscar cómo actuó ahí? Entonces, no, pues nosotros con los procedimientos, salvaguardando siempre la vida de los internos, en ningún momento hubo muestras de venganza, de hecho nosotros lo que queríamos era que se metieran al patio y ya empezamos, pues los compañeros y los jefes empezaron fue como ya a manejar el diálogo, pues nos íbamos a estar matando con COVID y con pandemia 3-4 días. Venga, Oscar, pero en este tema pausémoslo un poquito y desglosemos. ¿Qué es sacar muertos? ¿Qué es eso? ¿Qué sacar muertos? Pues por lo menos en el 99 abrían las puertas blindadas, habían los carros en que repartía la comida llenos de internos heridos y muertos para afuera. De las rejas blindadas que tú conoces, ahí sacarlos en carros. Y nosotros pues con bolsas de basura ayudando a empujar esos carros y metiéndolos a las ambulancias, metiéndolos a todos con impactos de bala y todo eso y para los hospitales a cuidarlos. Estamos hablando de sí. eso fue como en marzo, en abril del 2000. Creo que fue en el 2000. Sí. Tuve ese enfrentamiento y nosotros estamos ahí, pues claro, ellos prendidos a bala dentro de los patios. Una guerra ahí. Sí, una guerra literal, una guerra entre autodefensas y sociales allá y el patio 3 y el quinto contra el cuarto y los otros atrincherados en el otro sector. Oscar toca un tema, Palencia, que también quiero hacerle como pausa cuando dices que incendiaron a un guardián en la garita. ¿Cómo fue El eso? 21 de El 21, eso ya fue el 21 de ¿Sobrevivió ese guardián? El auxiliar sí, se quemó mucho las manos y todo eso, le tocó tirarse de la garita. Fue el que lanzó, según los reportes oficiales. Él se lanzó de la garita porque le metieron colchonetas debajo. Pues ya se han salido todos del patio, ¿no? Claro. Y el ingreso de esa garita era por la parte interna. Entonces se metieron, mataron creo que el perrito que estaba ahí en la vigilancia perimetral y le incendiaron con colchonetas ahí. El compañero pues obviamente esas colchonetas son muy incendiarias, son muy... Y la escalera metálico. Claro, no, hizo solo una escalera ahí que va para arriba y el muchacho como pudo abrió eso y se metió. De hecho ese fusil lo bajaron y fue con el que nos empezaron a disparar a nosotros esa noche. O sea, se fue terrible, no había luz, todos los internos por fuera, nosotros con linternas súper asustados porque éramos menos, todos los internos locos metiendo a otros patios, robándose los expendios, tratando de salirse por cualquier hueco, corriendo por la cancha de fútbol. ¿Vio la muerte de Oscar ese día? Sí, sentí mucho miedo, pero pues fue el compromiso de todos mis compañeros esa noche de tratar de mediar la situación de la mejor manera. La misma adrenalina actúa. Sí, es un ambiente. No, yo pienso que la experiencia de nosotros como cuerpo de custodia esa noche fue fundamental para que no se alargara el tema, porque sí fue una toma desmedida de la fuerza. O sea, estamos hablando de que eran 3.500 personas tratando de salirse de un espacio cerrado y eso causó aglomeraciones y destrucción por donde pasara. Por todo hueco se tiraron a salir esos internos y lo que encontraron lo fueron dañando, incluyendo los compañeros. Situaciones complejas hoy en Zona Paranormal, hablando de esas. Ese día vi el diablo allá adentro en la cárcel, vi la maldad en la cárcel. Cuéntanos eso. No, ese día fue... Nosotros hemos estado en amotinamientos, problemas, sí, o sea, esos diarios como del que trabajo, hace sí, parte eso ya se vuelve como tan paisaje. Normal del paisaje, pero no, ese día estaba el diablo metido, o sea, yo vi internos muy tranquilos que uno los ve hasta enfermos, con bolsa de colestomía y eso, y echados al ruedo a pelear, a romper todo, a matar, a atacar a los compañeros, a atacarnos a nosotros, y eso no, ese día vi el diablo, ese día no fue normal. Hubo muchos desaparecidos, ¿sí? Por lo menos hubo un tiempo en la modelo que las contadas no cuadraban. Entonces, un día en 6.000, otro día 3, no cuadraban porque no saben dónde estaban. ¿Sí? Y nosotros no podíamos pasar todo un día contando, el día de descanso contando, sino se le dio ahí como un manejo
autorizado por el gobierno de la época, estamos hablando antes del 2000. Y sí, muchas personas desaparecidas, pero los informes de la fiscalía cuentan que son muchísimas fosas comunes que se encontraron, personas que entraron y no se encontraron. Sí, yo creo que en el tema de las basuras también se encontraban restos y hoy la fiscalía se informaba a la fiscalía en su tiempo y ellos hacían sus levantamientos de cadáver. Sí, hablando chicos de estas conversaciones paranormales, hay una frase muy nombrada del maestro Jairo Varela: cementerio, las cárceles son un cementerio de hombres vivos. Uh-huh. ¿Qué tan lejos está eso? Las cárceles en Colombia se convirtieron en bodegas humanas y la diferencia es que están vivos, porque así son las bodegas de los cementerios. ¿Sí? Entonces tú ves personas que comen, duermen, respiran y no están ahí mentalmente. Entonces podemos llamarlo que sí es un cementerio. Sí, de hecho el maestro Jairo Varela estuvo detenido, cumplió su condena allá, hizo canciones dentro, hizo trabajo social adentro. Prueba de fuego. Sí, hizo trabajo social allá con las personas privadas de la libertad, les enseñó música, vivió el karma de estar detenido. De hecho le negaron la posibilidad de enterrar a su mamá, él estando... Sí, obvio, eso es el común denominador, esos permisos no se dan, muy difícilmente los dan los jueces y todo eso. No en la actualidad, obviamente, porque repetimos, estamos en conversaciones paranormales y todo este cuento, pero personas que se quitan la vida, internos que se quitan la vida en el interior, por ejemplo, de esta cárcel que hoy estamos haciendo énfasis, cuando se conocía estas noticias, ¿cómo se actuaba? No, pues a nosotros nos pasó un par de veces. Pues uno iba a pasar revista y encontrar a la persona colgada. Pues ya mismo, activar unidad policía judicial para que hagan el levantamiento normal. Pues. Deja un desazón porque primero pues uno no está muy, a pesar de que viva en ese ambiente tan hostil, uno no está preparado para ver muertos. Sí, pienso que cualquier persona que no sé, tenga su fundamentación en el tema clínico, es difícil ver un muerto, o me pasa a mí. ¿Que alguna anécdota, alguna nota de pronto de despedida? No, nosotros ni entrábamos allá, o sea, ya después de que ya lo veíamos, o sea, si digamos, muchas veces nos tocó, digamos, que se colgó y estaba todavía vivo y lo bajábamos, sí, pero ya cuando estaba, ya uno veía que estaba ya, sí, que blanco, ya estaba pálido, muerto, no, ni se alcanza a ver porque eso es oscuro, uno ya ve que no se mueve. Está ni calientico ahí. No, ni lo toca a uno porque pues para evitar que pues obviamente claro. Cuando se desprende la investigación la responsabilidad es difícil y uno tiene que, y uno ya le dicen, si está muerto, si usted presume que está muerto, eso lo dice el Código Penal, pues para que la unidad de policía, no lo dice el Código Penal taxativamente, pero sí es unos procedimientos que se deben seguir porque hay una investigación, pero sí, por lo menos si uno... me pasó más de una vez estando en aislamientos y eso que uno entraba y los veía ya a punto de tirarse amarrados y los bajaba uno, claro, y los sacaba para atención y no me haga eso, es que si no haga eso en el turno de nosotros, no lo haga porque es su vida y bueno, ya empieza uno con otro tema. Sí, hay espacio acá en Colombia justamente para esos procesos, o sea, hay programas de resocialización y todo lo que se forme dentro de las cárceles, pero un preso sí llega a tener ese grado de pronto de resocializarse, cambiar su vida, estando ahí de pronto al obtener su libertad, literal cambia esa persona. Bueno, sí, yo siempre he dicho que es voluntad, yo creo que es como el adicto, si ya sienta que toca a fondo y que quiere resocializarse, lo hace. O puede cambiar su vida mientras está en la cárcel y aprender nuevas cosas, cambiar su aspecto, El tema es que aquí falta una política criminal, el gobierno, porque por lo menos ustedes usted no contrataría en su casa a una persona que estuvo detenida. Sí, ese es el primer mito. Entonces la gente ¿qué hace? Sale y por más de que quiera, ha aprendido panadería, haya aprendido carpintería, o que no haya sido delincuente, porque en la cárcel muchos se vuelven delincuentes. Y salen y no encuentran nada. Nosotros por lo menos teníamos que pasar revistas con amigos, con compañeros, o lo que uno escucha a los que están. Va uno a atender las detenciones domiciliarias. Entonces le toca con su moto o con la moto 100, 150 en una semana para pasar. Eso es humanamente imposible en una ciudad como Bogotá, por lo menos, para pasarle revista. Y llegaba uno y encontraba a la señora con 4 o 5 hijos. Y literal los niños sin pañal de tela, con una camisita, descalzos,
sin una panela. ¿Sí? Entonces uno ve los compañeros que hasta pan llevan, pañales, o sea, es un tema muy humano. ¿Sí? No, es que la sociedad solo ve cuando uno, que es que el político duro, el narco duro está en casa por cárcel, pero no ve los 10.000 que pueden estar aquí en Bogotá padeciendo ese rigor de la prisión domiciliaria, porque es un rigor. Se lo mandan para su casa y usted, padre cabeza de familia, madre cabeza de familia, y tiene que rebuscar. Llega ahí donde está Para trabajando. sus hijos, pues te toca ir a delinquir. Si aquí todo hubiera una mediana equidad para todos los ciudadanos, pues por lo menos lo mínimo que sea alimentación y servicios públicos se pudieran suplir de un techo, pues la gente no delinquiría tanto. En Colombia la gente delinque por necesidad, la mayoría. Ese concepto me lo han criticado mucho, pero la verdad. Sí, yo no creo que una persona se despierte con que su hábito, que su mentalidad o su deseo sea robar, ¿no? Cuando el hurto es el de los delitos más que incrementan la población reclusa. Y cuando tenemos una población reclusa entre 18 y 25 años de casi el 60%. Que es una edad que debería ser productiva. Es una edad que debería formar a la persona. De los 18 y 25 es que se forma el profesional, se forma el ciudadano, se forma muchas personas. Acá nos están preguntando en el tema de lo que se vive en el interior de las cárceles. Dice, cuando el silencio también habla en la madrugada, ¿cómo hacerle el quite a esas noches frías, escalofriantes, y después de un 21N volver a trabajar en esos lugares en donde sacaron personas que fallecieron de tal manera? No, yo creo que el 21M y esto fue un tema de reconciliación y de paz. O sea, volver a, tanto los internos a seguir con su pena lejos de su familia y nosotros a reconstruir cuando no teníamos ni una teja. Que eso es otro. Otra entidad se encarga de comprar todo. Cuando no había un candado, cuando no había, eso fue ya los funcionarios los que metimos el pecho ahí. Obviamente mis compañeros fueron los más comprometidos con esto. Sí, entonces ya toca seguir adelante porque no vamos a dejar morir por la pandemia ni por lo que mirar pasó. a los ojos ya. al que me quiso Sí, pegar, no, matar, ya no es sé. un tema, ya uno sabe qué fue lo que pasó y Pero, perdón, no, y tampoco fueron venganzas, no. pero en no. el mundo paranormal, insisto, ¿hubo alguna misa, una limpieza? No, de hecho fueron, pues no, es que no se podía ir. Pandemia, después de iglesia, sí, obviamente pues hubo un tema de reconciliación. Fue un tema que sirvió para que otras cárceles no pasara lo mismo. Sí, porque pues obviamente Que ese ustedes dejan lecciones, día fue el definitivamente. amotinamiento ahí fuerte, pero fueron 10, 12 cárceles que estuvieron prendidas a nivel nacional: Picote, Ibagué, Cali, Medellín, que no se salió a mayores y obviamente no fue tanta es que yo no sé, ese día estaba en la modelo del diablo, yo repito, ese día no fue difícil, o sea, uno vio los enfrentamientos a bala y sabía que era distinto y uno solo se atrincheraba y esperaba, no podíamos hacer nada más. Pero lo que se vio ese día fue todo oscuro, todo el mundo por fuera. Gritos, sirenas. No, eso fue. Pienso que no, eso es sin luz, por ahí se ven unas luces tenues así. Veía Sí, pasar saben que una eran luces gente, ahí, sí, sí. quién era, internos, para dónde iban. Recibiendo pedradas, recibiendo golpes por todo lado, uno no sabía dónde caían las cosas, los compañeros, muy valientes. ¿Qué palabras escuchaban? No, cójanlos, bueno, no, atraparnos, o sea, el tema era atrapar la guardia y matarla y buscar el roto para irse, esa fue la mentalidad de ellos. Y ya después ya el control, ya es cuando se retomó el control, ya el diálogo y el tema, y ahí sí los compañeros fueron los guardianes fueron muy buenos y muy sagaces para buscar Después ese de diálogo. eso, llegar a este escenario, ¿cómo era? Uno cuando entra a un cementerio de pronto va a visitar a un familiar, una persona que haya valorado mucho en la vida, pero hay ese escenario frío, escalofriante, de todas maneras que cobija y que son escenarios que acompañan este tipo de lugares. El volver a trabajar después de eso, ¿se sentía este tipo de Bueno, cosas? lo que nosotros en el censo que hacíamos con los compañeros, porque estuvimos muy al tanto, ¿sí? Muy al tanto de la situación, pues en asesorías jurídicas, entonces el tema de la charla con los compañeros, el acercamiento con ellos, sí, claro, es muy difícil.
muy difícil, muy temeroso, tocó reforzar el tema de la seguridad, tocó también hacer unas reservas estratégicas por el COVID, entonces mandar a unos compañeros a como una reserva en la casa, después como 7 días, después mientras otras 2 turnos estaban, o sea, como cuadrar este tema también laboral para que primero si había COVID, pues hubiera un pie de fuerza, porque la escasez de guardia es muy fuerte. Pero eso también sirvió como sacarlos un poquito de la cárcel. De hecho, después de esto, nosotros pudimos cambiar las jornadas laborales que habían allá y disminuir el horario laboral tanto en la Modelo como en todas las cárceles del país. Y nos dimos cuenta de que pues, con las necesidades también se podía trabajar y disminuir el ambiente laboral, porque para nadie es un secreto que nosotros somos unos presos más sin haber cometido un delito. El gobierno nos obligaba a trabajar hasta 36 horas, 26, 28, hasta que diera. Y los sueldos de nosotros son los más bajos de la función pública. Entonces, ese tema también nos sirvió mucho también como sindicato para demostrar que redignificar la labor del guardián. Y el pensar en la familia también, en situaciones como esas tan difíciles. No, de hecho muchos compañeros vivieron la pandemia en la cárcel. O sea, se quedaron ahí en los alojamientos para evitar. Pues eran el único que salía y un foco del virus. ¿Sí? Mira, acá me están preguntando insistentemente, pabellones psiquiátricos y tercera edad en esta cárcel. Sí, allá hay unos pabellones psiquiátricos, hay un pabellón de internos de VIH, también de discapacitados y de tercera edad, la Modelo. De hecho es el único anexo que hay por acá en estas regionales. A nivel nacional es el único anexo psiquiátrico. ¿Cómo es ese pabellón? Uy, ese pabellón es de locos. De locos, literal, sí, nosotros vimos. Por lo menos el señor, el de Derechos Humanos que estaba allá, alma bendita, fue el que mató a la señora en el Centro Comercial Santa Fe, la oftalmóloga. Era el de Derechos Humanos, el que él era como profesional, como un tipo educado y buena gente, el hombre. Sí, pero no, ese patio es... De las experiencias difíciles de mi vida como guardián fue trabajar en ese sitio. ¿Qué hay? ¿Qué se siente? ¿Qué huele? No, huele a todo. Desde allá es muy famoso el huele, que es el fabuloso. Entonces a todo le echan fabuloso. Entonces un interno untó su celda de heces fecales, lo lavó y le echaron huele, pero huele a todo con huele. Entonces huele a droga con huele, a popó con huele, a todo. Sí, huele lavanda y esencia floral. Sí, tal cual. Me hace recordar. Venga, no, eso es difícil. Mire, el anexo psiquiátrico tiene internos que no pueden convivir en otra parte. De hecho, usted entra y lo primero que encuentra es un tipo que quitó las orejas y se las comió. Dios. Sí, otro que mató por allá un poco de gente en el pueblo, se ríe. Uno obviamente lleva su paquete de Caribe, cigarrillos baratos para regalarles. Como para... Yo una vez me puse a organizar un campeonato de fútbol de banquitas y les organicé. Y cada equipo tenía su premiación, o sea, no era que ganaran por un premio. Sino solo por participar, todos comían gaseosa y pan. Yo conseguí pan, la panadería y gaseosa. No, esa la noche fue una pelea, la berraca, eso se agarraron. Toca subir y, venga hermano, cálmense porque si no nos toca tirar el gas y yo solo, ya he llegado a la universidad también los turnos. Pero no, es un llevadero, allá hay un profesional médico muy bueno. ¿Y las celdas están acondicionadas especialmente? No, son alojamientos, hay otros que sí no pueden vivir, o sea, literal, hay manes que, o sea, como con la misma cobija duermen, se arropan, se limpian con el mismo jabón, se bañan y usted por más de que les dé tratamiento, les lleve cosas, esa gente no cambia, sí, es fuerte eso. El pabellón del Barne de aislamiento era muy duro también, eran como 150 internos. Lo que pasa es que eso sí, se quitaron esas UTEs porque eso se convirtió en un tema de que iban y se endeudaban en los patios con vicio. Y ya después no puedan vivir, toca llevarlo para las UTE. Entonces ya una persona que esté en la UTE, ya es porque de verdad unidad de tratamiento especial ya es distinto, ya el calabozo. Pero el anexo psiquiátrico ya es más bonito, ya es más llevadero, pero sí es que unos casos, man que se quita una oreja y se la... Y literal tenía los 2 cositos acá. Y así, no, pues imagínate, el Derecho Humano salió y mató a la señora. Creo que esa señora la conoció allá en la cárcel, en las brigadas que hacía. Sí, entonces no, eso es una cosa muy loca. De locos. Sí, acá me preguntan también. Internos que cogen las ratas y las domestican. Yo he visto internos que se pillan los dientes con heces fecales. Sí.
Pero obviamente eso pasa en los centros psiquiátricos, ¿no? Pues súmele la condena de estos manes o los delitos que han cometido. Impresionante. Sí, total. ¿Rata a la brasa? No he visto que hayan cocinado ratas. No, de hecho, ellos son muy... No, de hecho, ellos cuidan mucho los animalitos, no son tan... O sea, los con de tienen que mascota estar, o al no sí. tener ahí... Sí, yo he visto con manes quién que han hablar. tenido 3, 4 mascotas, 4 ratas y las amaestran, le dan comida y todo. Mira, aquí tengo... Normal, y uno entra y... Uy, pues, sí, uno respeta ese tema porque... Tampoco uno se va a poner a sacar las 4 ratas para que él lo coja después a puñaladas a uno y lo mate a uno por una bobada de esa. Acordé Milagros Inesperados, la película cual. ahí. Sí. Ahí, Tal el cual. señor Jingles. No, de hecho, eso es lo que hablas, esos son los calabozos. El calabozo de la muerte se ve mucho, eran la mayoría de aislamientos en las cárceles. A pesar de que no da pena de muerte, pero eso, tal cual. O sea, si usted ve el anexo y cuando los encierran son así, súper violentos. Usted pasa y le echan heces fecales, pasa a la enfermera y le echan semen, o sea, es un tema fuerte. O sea, lo que uno ve en las películas no está muy descabellado, no es que sea mucha imaginación, o mínimo esa persona conoció tema de cárceles, escuchó testimonios. Oscar, pero no pasemos tan rápido. Les echan semen a las chicas que los Sí, atienden. yo he visto casos, de hecho le hemos pasado informes a internos por eso. En varias cárceles, de hecho Valledupar fue muy fuerte, cuando abrimos Valledupar fue una cárcel muy fuerte para abrirla, porque todo lo que hablábamos del 2000 se compensó con esas cárceles, entonces mandaron a los más duros para esas cárceles. Momento difícil cuando fue el incendio en el patio 2, en el patio 2B de la Modelo, que se incendió ese patio, se agarraron entre ellos, algo parecido a lo que pasó en Tuluá. Eso sí es fuerte. Y lo que pasó en Tuluá también fue fuerte. Los compañeros trataban de sacar la gente porque uno quiere sacarlos de ese incendio y pues, sin medios, sin conocimiento. Yo me acuerdo que había un extintor que parecía una nave espacial y eso nunca sirvió y sacando a esa gente esa noche los compañeros, ¿no? Primero un compañero tuvo que quemarse las manos, pues, le metió el candado a la brasa así rojo y lo abrió y sacó toda esa gente. Esos amarraron las rejas con las sábanas para que no entráramos y al prenderse eso, que las colchonetas son muy Claro, es un inflamables, foco. Claro. se volvió de eso un plástico y se cerró la reja totalmente. Entonces sacar esa gente así súper quemada y nos tocó irnos para el hospital esa noche varios. Nosotros estábamos de servicio en una clínica y ahí se murió un muchacho. Creo que él se quedó porque el juzgado no le llegó la libertad, creo que el juzgado no le llegó la... Ese fue el cuento, ¿no? Joven el muchacho. No, tranquilo. Solo le abrían los ojos, el médico le abrió los ojos y todo negro. Y la boca negra. Eso sí me pareció más difícil, entrar a contar ese patio todo quemado, por decirlo así. Oscar, también me llega así también pensando como esos entre comillas rituales de iniciación, no sé, llega el preso por violación y llegan y lo reciben peor de lo que tal cual el delito. Bueno, que yo cometió. hablo de lo que yo vi. Ajá. Por lo menos allá cuando en la época del 2000 llegaban los internos a los patios y ya sabían de que, ya adentro ya saben por qué venían. Y al otro día salían muertos con... Uy, no, una vez vi un levantamiento como en el 99, yo estaba auxiliar vacía, es que eso sí fue... El CTI haciendo el levantamiento y sacaron y voltearon al cadáver y tenía una botella de litro de gaseosa, de vidrio en el recto. Pues sí, obviamente sacaban muchos mutilados, es que yo me acuerdo que eso era una barbarie. Esa época fue una barbarie, era todos los días nosotros prestando servicio militar y veíamos cómo sacaban por bolsas, picados, los internos. Y el CTI, casualmente era un sitio donde el CTI hacía los levantamientos y uno iba y miraba. Sí, eso es fuerte, ¿no? Eso fue otro mundo. Es difícil borrarlo de la... Así, No, de yo creo pronto que la sueño o formación, algo. no, nada. estrés postraumático, no, de pronto no. No, de pronto es como la formación personal del trabajo. De hecho, nosotros recalcamos mucho a los compañeros nuevos todo este tema de la historia, Claro. de los documentales, tratamos de dejar documental, nos gusta que vayan mucho los medios, que eso es lo que hace la historia no lo hacen lo hacen los libros y los medios de comunicación. Oscar es creyente. Sí, yo soy muy católico, demasiado. Sí. De hecho, uno no deja de persignarse siempre, todos los días, y más cuando uno entra a las cárceles. Y porque uno ve el poder de Dios, también así como uno ve el diablo allá adentro, también ve el poder de Dios adentro. Hablando de un trabajo extremo, estas personas que salvaguardan la vida de muchos de los internos, y hoy hablando de una cárcel en especial, varias torturas, situaciones
se conoce el diablo en esta situación, pero también se conocen la esperanza en medio de todo. Señor Palencia, conclusiones. Bueno, pues sin duda es como admirable esa labor de los guardianes porque es un trabajo muy hostil. Uno sale de la casa, viene aquí a la redacción, a la oficina y como que va transcurriendo el día. Pero ellos lidian con situaciones que a veces apocalípticas nos pasa acá, y que gracias a Oscar pues también nos ha abierto un poquito los ojos de lo que se vive más allá, el que lo vive día a día. Y bueno, también hay mucha tela por cortar, y también mirar un poquito, ponerle mucho más el ojo a este mundo, a la situación de los reclusos y todo lo que se vive allá. Hemos visto este capítulo de Zona Paranormal, un poquito distinto a lo que hemos venido trayendo, pero sin duda aquí también lo que vemos, que la muerte, las energías, el diablo y Dios también están presentes. Oscar, gracias por levantar la mano, decir presente y contarnos esos secretos que a veces se charlan con un buen café y pasar la página y que se queden esto en anécdotas. Gracias por compartir esto en Zona Paranormal. No, gracias Raúl, gracias Pali. Es importante conocer las cárceles, yo creo que ese es un mundo muy cercano. Todos estamos cerquita de la cárcel, y pues qué bueno que reflexionar, escuchar esos espacios, y que las personas que nos oyen tomen lo mejor, ¿sí? Tomen lo mejor de estas conversaciones, y a los medios que nos abren los micrófonos siempre estaremos dispuestos a decirles la verdad. Y en Colombia lo más difícil que se ha convertido es decirla, y nosotros estamos dispuestos a decirla siempre, porque no nos avergüenza. A pesar de que nos señalen, no nos va a avergüenza y no nos van a callar, como dicen. Gracias. A usted gracias, a todos los presentes también, y señor Palencia, usted con la despedida del ser. Bueno, pues a ustedes gracias por estar siempre en Zona Paranormal, acá conectados con quienique.com, que es el placer de saber, ver y vivir más, y no se pierdan otro episodio.